Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. La lección del arca. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 25, y el capítulo 13, versículo 8 del primer libro de Crónicas, y del primer libro de Crónicas 17, 13, 12 nos dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Y David temió a Dios aquel día. David y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová con alegría. Bueno, mis amados hermanos, tal vez ustedes han oído, han escuchado esta preciosa palabra cuando David rescató el arca del que estaba en poder de los filisteos y se disponía a hacerla regresar al templo de Dios. Pero quiero que miremos algunas cositas interesantes y espero que el Señor, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Lo recto debe ser hecho de una manera recta, o sería un fracaso. En este caso, el fracaso de David fue una cosa triste, pues Usa murió y el arca tuvo que ser guardada en casa de Obed-Edom. El fallo del primer texto del primer libro de Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Así que había grandes multitudes, pero las multitudes no aseguraron la bendición. Había pomposo cántico, arpas, trompetas, etc. Sin embargo, terminaron en lloro. Las grandes ceremonias no son garantía de gracia y bendición. Había energía, hicieron alegres deleites hacia Dios con todas sus fuerzas, pero no era más que una adoración triste y somnolienta, sino brillante y viva, y sin embargo, todo ello fue un fracaso. No había sacrificio. Este fue un defecto fatal, pues ¿cómo podemos servir al Señor aparte del sacrificio? Dice el apóstol Pablo que debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, amados hermanos, el temor se manifiesta aquí en primer libro de Crónicas 13:12. David temió a Dios aquel día. ¿Por qué razón? Porque la terrible muerte de Usa causó gran temor. Del mismo modo, el Señor mató a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño, y a los hombres de Exemes por mirar con curiosidad el arca. Su propio sentimiento de indignidad le hizo clamar a David: ¿cómo traeré yo el arca de Dios a mi casa? Estaba preguntando ante la falta que habían cometido, los errores que habían sucedido, y estaba clamando, diciendo: ¿cómo haré yo para traer el arca de Dios a mi casa? Mis amados hermanos, algunos toman la santidad de Dios y lo estricto de sus leyes como una excusa para el descuido y la depravación. Muchas personas creen que Dios juega con palabras y muchos pasan por alto lo que Dios dice y lo que Dios enseña, pero hemos dejado a un lado la santidad de la casa de Dios para convertirlas en algunos casos como la sala de nuestra casa.
Allí reímos, nos abrazamos durante el culto, nos tomamos de la mano, nos sentamos juntos, compartimos algunas cosas mientras se canta o mientras se predica, porque pensamos que donde estamos no vale la pena mi reverencia ni mi respeto. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos tener santidad, tener respeto por donde el Señor nos ha llevado a caminar hacia su casa. Otros esperan ser vencidos por un santo temor y se detienen un poco hasta ser preparados para el servicio. Hay esa clase de creyentes, algunos que reverencian el nombre del Señor, que reverencian la casa de Dios, y otros que no la reverencian. Y los que reverencian la casa de Dios están quebrantando su corazón, están buscando de una manera especial que Dios toque su corazón para poder entender el lugar donde está. En segundo o en tercer lugar, el gozo. Primer libro de Crónicas 15:25 dice: y David y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová con alegría. Cuando se corrigieron los errores que habían cometido en la ocasión anterior, según a su manera, según a los ritos religiosos, sin embargo, ahora hay gozo en el pueblo de Israel y en David. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Obed-Edom. Aquellas gentes humildes convivieron con Dios y sin embargo no murieron. La preparación de vida fue hecha seriamente por el mismo rey David. Se tuvo en consideración la mente del Señor Jesucristo o la mente de Dios. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios debemos tener esto mismo, consideración y sentimiento en la mente del Señor Jesucristo, que es su santa palabra. Mis amados hermanos, los sacerdotes estaban cada uno en su lugar. Los hombres y los métodos deben ser regulados por Dios. Y fueron ofrecidos sacrificios, aleluya. Es el grande y perfecto sacrificio siempre debe estar al frente y en el primer lugar de todas nuestras actitudes y actividades. Hermanos, ir a la casa de Dios implica negación. Hay cosas que aparentemente son importantes en la casa de donde vivimos, en el apartamento, el carro, la bicicleta, el perro, la visita de los amigos. Creemos que eso es más importante que ir a la casa de Dios. Pero cuando tomamos esas decisiones equivocadas, menospreciamos la casa de Dios. Cree que no es importante, que no es indispensable, que Dios aguanta, que Dios espere. Voy a ver cuándo puedo ir, mis amados hermanos. La casa de Dios es donde Dios nos habla, nos bendice, nos fortalece y nos preparamos para su gloriosa venida. Así que, hermanos amados, el cumplir un deber santo de la manera equivocada altera su naturaleza y la convierte en pecado. De aquí que la altivez de ojos y el orgullo de corazón y pensamiento de los impíos son pecadores. Asimismo, la oración es contada como aullido sobre sus camas, dice Oseas 7:14. La comunión indigna es contada como no participar de la mesa del Señor. Si una casa es edificada con madera fuerte y buenas piedras, pero no tiene buenos fundamentos o sus paredes no están a plomo, sus habitantes pueden maldecir el día en que se pusieron bajo ese techo. Amados hermanos, los deberes realizados de una manera indigna no son sino una mitad del servicio que debemos hacer al Señor, y también la peor maldad. Todo lo que hagas para el Señor, hermano y hermana, hágalo de corazón. Y hermanos, todo lo que dediques, hazlo para el Señor de todo su corazón. Mis amados hermanos, Dios los bendiga hoy y siempre.